el primer quiz de cátedra, que corresponden a los temas que se ven desde la semana 1 hasta semana 3, incluyendo. ¿Ok? En semana 7 hacen el primer parcial, que sería de los contenidos que ven en semana 1 hasta la semana 5, incluida. Y así sucesivamente, aquí están los diferentes evaluaciones que van a hacer a lo largo del curso. Y en semana 19, esperemos que no lo necesiten, sería la reposición. ¿Ok? Entonces, aquí en el Genially va a aparecer por carpeta. Ahorita solo está habilitada, pues están habilitadas las otras, pero no tienen temas. Aquí van a encontrar documentos importantes que tienen folletos, cronograma y demás. Entonces, en la carpeta de primer parcial se van a encontrar con los documentos que vamos a estar utilizando durante cada semana. Entonces, aquí están los de semana 1. Si hacen clic, aquí van a estar todos los contenidos y en este enlace podrán acceder a ese material. En esta de acá voy a colocar la grabación de la clase para que les quede ahí en caso de que necesiten repasar algún tema. ¿Okay? Y así con todas las semanas. De igual forma, en este icono que está acá, si hacen clic acá, los va a llevar al canal del taller, donde van a estar todos los videos ordenados por lista de reproducción. ¿Qué quiere decir? Que en cada una de las listas de reproducción yo voy a agregar la de parcial 1, parcial 2 y parcial 3 para que queden ordenadas. Entonces, si más adelante tienen alguna duda, me lo hacen saber. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Bien, profe. Todo bien, profe. Ok, perfecto. La idea es trabajar 2 horas sincrónicas y una asincrónica. Yo no tengo horario con respecto a la asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen alguna duda cuando vayan a resolver algún ejercicio, me escriben por WhatsApp y yo los atenderé por ahí. ¿Okay? Yo no puedo resolverle los ejercicios de tareas, ni talleres, ni de quizzes, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, si es algún tema, algún ejercicio sobre algún quiz, lo que trataría tal vez es de guiarlos en caso de que no sepan ni tengan idea de cómo resolverlo. Pero también es importante que yo sepa que ustedes intentaron el ejercicio. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo con eso. ¿Okay? Vamos ahora sí. Voy a compartir acá. Profe, ¿Sí? perdón, es que tengo una duda. Digamos, yo me voy a primer parcial, semana 1, pero digamos Todavía el no les link, sale. no, sí, pero el link de materiales no me dirige a ningún lado. ¿No es Vamos a así? ver, seguro no lo he publicado. Voy a hacerlo una vez para que tengan el material. En caso de que lo necesiten ahorita para que hagan apuntes. No fue que no lo publiqué. Voy a subirlo. Una pregunta. ¿Sí? Digamos que nosotros ya, digamos, como los quizzes de cátedra, que ya lo hicimos y que tuvimos una pregunta mala y tenemos como duda del por qué. En este caso sí podríamos como preguntarle a usted. Sí, Ah, ok. en ese caso sí. En el que tal vez no del todo puede ser en los exámenes, porque el aprendizaje continuo me parece que los semestres anteriores estaban trabajando con la solución de los ejercicios que tenían malos. Entonces, voy a hacer la consulta y yo les indico. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Mucho gusto. Aprovechen el espacio de los talleres para hacer todas las consultas, porque sí es muy importante. Tal vez en el momento en que están con el profesor,
no tienen las mismas dudas hasta después que hagan práctica. Entonces sí es importante que antes del taller tal vez repasen para ver si tienen alguna duda y no las vayan acumulando. ¿Okay? Una consulta. Sí. Y digamos, ¿vos solo vas a subir el video o también, digamos, en el documento o lo que sea que vayamos trabajando, al final también lo subes? Así, yo voy a subir el que está sin editar y después de la clase actualizo con el que ya tiene las soluciones. Ah, ok, gracias. Con gusto. Voy a habilitar ahí los dos. Igual apenas finaliza la clase, yo descargo el video y lo subo a YouTube. Entonces, lo más probable es que ya para día martes esté disponible la grabación, para que lo tengan presente. Entonces voy aquí a habilitar el de semana 1 en el enlace de material y vamos a ver. Nos va a llevar al enlace y listo. Y ahora sí, supone que ya pueden verlo. Por esta vez que me pasó esto, voy a enviárselos al chat de WhatsApp para que sea más rápido. Pero ya sé que no lo había habilitado, entonces ahí me disculpan. Y ahora sí, voy a compartir pantalla. En la mañana se presentó un inconveniente porque nos habían asignado mal un horario con respecto al taller, por eso les llegó información sobre 2 tutores distintos. Pero si todavía tenían dudas, sí les corresponde conmigo. ¿Ok? Listo. Ahora sí, lo que vinimos. Voy a compartir. Compartir. Me avisan si ven bien o si necesitan que agrande un poco más la pantalla. ¿Ven bien? Sí. Sí, se ve Sí, bien. profe. Bueno, como saben, el primer contenido general es sobre lógica proposicional. Entonces, básicamente lo que vamos a ver son algunas definiciones sobre sistemas formales, proposiciones atómicas, qué son los operadores lógicos y proposiciones moleculares. Después vamos a trabajar en tablas de verdad, que en este caso vamos a analizar lo que son tautologías o equivalencias tautológicas. Vamos a ver predicados y términos y finalizaremos con el tema de los cuantificadores. Entonces, vamos a ir poco a poco. En este primer tema de lógica proposicional, lo que vamos a estar trabajando es con proposiciones. Entonces, ¿qué es una proposición? Va a ser una expresión, alguna oración o alguna afirmación que nos den, y a esa afirmación le vamos a poder asignar un valor de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir si eso que me están diciendo es falso o es verdadero. Eso es, en teoría, una proposición. Algo que yo puedo decir si eso es verdadero o es falso. ¿Ok? Hay 2 tipos. Una es proposición simple o atómica. ¿Cuándo la clasificamos de esta forma? Si va a expresar solamente una idea en su forma más simple. Y la otra es la proposición compuesta o molecular. ¿Cuándo es una proposición de este tipo? Si tiene o si reúne a más de una proposición simple. ¿Cuál es la característica principal y cómo lo vamos a identificar? Cuando yo quiero formar una proposición compuesta, lo que voy a hacer es utilizar varias proposiciones simples y lo que hago es unirlas con un elemento de enlace. Este elemento de enlace es al que llamamos como conectivas lógicas. ¿Qué son las conectivas lógicas? Son estas que están acá en esta tablita. La de negación, conjunción, disyunción, implicación o condicional y la bicondicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con estos simbolitos, si yo tengo varias proposiciones, las uno con ellos
Y así es como yo voy a formar una proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una proposición P se llama Juan va al cine. Vean que es una única proposición, entonces ella es una proposición simple. Hay otra que se llama Q. Toma gaseosa. Ok, esta es otra proposición simple, toma gaseosa. Entonces, cada una de ellas vean que son simples, me expresa únicamente una idea. Ahora, si yo quiero formar una molecular o compuesta, ya tengo que unir varias proposiciones simples y así es como voy a formarla. Entonces, este es un ejemplo de las simples. Ahora, ¿alguna compuesta? Puede ser ejemplo de compuesta. La idea es unirla con las proposiciones, con las conectivas lógicas. Entonces recordemos esas conectivas. Una es la negación. Entonces yo puedo decir, si quiero negar, por ejemplo, que Juan va al cine, ¿qué es lo que tengo que decir? No, pues Juan no va al cine. Correcto, Juan no va al cine. Esa ya es una compuesta porque estoy utilizando una conectiva. Juan no va al cine. ¿Qué sería no ve? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Otra? Puede ser P y Q. Recuerden, ahora vamos con la conjunción. La conjunción, ¿qué significa? Y, pero, sin embargo, o además, alguna de estas tiene ese significado. Este es el símbolo de la conjunción, que por lo general le llamamos y. Ese es el principal. Entonces, yo puedo decir P y Q. ¿Qué significaría P y Q? Juan va al cine y toma gaseosa. Correcto. Juan va al cine y toma gaseosa. ¿Ok? Ese sería P y Q. Juan va al cine y toma gaseosa. Otra conectiva lógica que conocemos sería la disyunción. Es esta que tiene un simbolito de esta forma y significa o. Entonces, en este caso sería Juan va al cine o toma gaseosa. ¿Está bien? Pues sería Juan va al cine o toma gaseosa. Sería esto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que se aprendan el significado de estas conectivas. Que este significa o, este significa y, esta es la negación. ¿Ok? O toma gaseosa. Entonces, ¿ven la diferencia entre lo que es una proposición simple a una compuesta? ¿Les queda claro? Todo claro. Todo claro, profe. Perfecto. Vamos a analizar las otras. Aquí tenemos una que se llama implicación o condicional. Por lo general se le llama implicación, que es una flechita que va hacia la derecha. ¿Qué significa? Si ustedes tienen P implica Q, así se lee, P implica Q, lo que significa es, si pasa esto, entonces tiene que pasar la última proposición. Si Juan Si va lo al vemos, cine, entonces toma correcto, gaseosa. correcto. Si Juan va al cine, entonces toma gaseosa. Así es como se lee esto. Y el bicondicional, vean que es una flechita que va hacia los dos lados. Lo que significa es que aplica tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, aquí lo que significa es, Juan va al cine si y solo si toma gaseosa. O al contrario, toma gaseosa si y solo si Juan va al cine. ¿Ok? Esta es la que lleva dos direcciones y esta es la que va solamente hacia donde apunta la flecha. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Todavía no hemos pasado lista. Más tardito pasamos. No se preocupen.
Entonces, estas son las conectivas lógicas principales y tienen que aprenderse el significado de cada uno. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Vamos a analizar las tablas de verdad para proposiciones simples. ¿Qué es una tabla de verdad? ¿Alguien sabe qué es una tabla de verdad? Son todas las posibles situaciones que se pueden presentar, tipo que uno sea falso y otro Ujú. verdadero y así. Sí, la idea es que ustedes vean esto, P y Q. Vamos a analizar las tablas de verdad con P y Q. Voy a acercar un poquito más. Con P y Q. Entonces, P puede ser una proposición que es verdadera o que es falsa. Yo no sé. Y lo mismo pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Que vamos a analizar todas las posibilidades que tiene tanto P como Q. Entonces, vamos a analizar caso por caso. ¿Qué pasa cuando P es verdadero, Q también es verdadero? Y yo voy a analizar la conjunción, o sea, el I, que sería este simbolito de acá. Con todas las posibilidades que tiene, voy a analizar todas las conectivas, la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Entonces, para lo que vamos a ver, esta es la base de lo que tenemos que aplicar. Entonces sí tenemos que tenerlas muy a la mano. Entonces, voy a empezar con la negación para que vean, tal vez se les haga más evidente. Por ejemplo, si yo tengo una proposición P únicamente, pues lo único que puede suceder es que sea verdadero o que sea falso. Entonces, si P es verdadero, ¿cómo sería la negación de P? Falso. Falso. Sería falsa, ¿correcto? Y si P es falso, Es verdadero. sería verdadero. Entonces, esta es la más fácil, ¿ok? Y a partir de ahí vamos ahora con las otras. La conjunción. La conjunción, voy a estarlo llamando como y, para no estar diciendo conjunción, ¿verdad? Entonces, la conjunción va a ser el y. Aquí está el simbolito, y. Entonces, las posibilidades acá, como yo tengo que comparar P y Q, no sé si les explicaron que para ver las posibilidades que tenemos, en este caso, ¿cuántas proposiciones tengo acá? Dos. Son Dos. dos, ¿verdad? Porque son P y Q. Hay una fórmula que me permite a mí analizar cuántas filas debería colocar, ¿ok? Y esa se llama 2 a la n. ¿Quién es n? N va a representar la cantidad de proposiciones de las que yo desconozco el valor de verdad. O sea, si yo desconozco si es falso o verdadero. De las dos yo lo desconozco, no sé si es verdadero o falso, puede ser cualquiera. Entonces, en este caso, n es 2. Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto nos da? 4. 4. Por eso, en todas estas ustedes pueden observar que hay 4 filas. ¿Cómo se construyen estas? Ya estas son dadas, no tienen que saber construirlas, pero las que vamos a ver más adelante sí. Y se hacen de esta forma. Como necesito 4, lo que hacemos son 4 filas. Entonces, inicio con 2 y 2. Ubico la primera proposición, cualquiera, P o Q, el orden no importa. Y las primeras dos coloco verdadero, las otras son falsas. En la siguiente proposición ya no van de 2 en 2, van a ir de 1 en 1. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, así es como se van a construir las tablas de verdad, pero más adelante ya yo voy a profundizar en eso, ¿ok? Pero es por si se preguntan por qué necesariamente tienen que estar 4 acá. Es por esta razón, ¿ok? Entonces, aquí nada más es de ir analizándolas acá, pero ya están las respuestas. Si tengo verdadero y verdadero, el resultado que obtengo siempre es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso siempre va a ser falso. ¿Ok? Entonces, esto ya tuvieron que haberlo visto en las clases, entonces no voy a profundizar tanto acá. La idea es que ya sabemos que existen y tenemos que consultarlas a la hora de elaborar las tablas de verdad. Si hay alguien que no entiende todavía esta parte, me indica. De estas que ya están realizadas. ¿Vamos bien?
Profe, a mí la que se me confunde más o menos es la condicional con la bicondicional. No sé si podría explicarlo así como por arriba. Ok. Sí, la idea es, si yo tengo una proposición que es verdadera y tengo que llegar a concluir la otra que también es verdadera, el resultado es verdadero. Si lo tomamos con el ejemplo de acá, tal vez sea un poquito más fácil de comprender. Recuerden que el condicional es este. Recuerden que es, si Juan va al cine, entonces toma gaseosa, ¿ok? Entonces, la forma más fácil de entender estas tablitas es con proposiciones dadas. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es verdadero, entonces, y esto también es verdadero, ¿qué puedo yo concluir? Si a mí me dicen, si Juan va al cine, entonces toma gaseosa. Yo le digo, bueno, Juan va al cine y tomó gaseosa. Entonces, ustedes me dicen que lo que yo estoy diciendo es ¿Verdadero? verdadero. ¿Ok? Ahora, vean qué pasa con esto. Tengo la proposición, esta misma, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto es verdadero, pero eso en realidad es falso? Que alguien les contó que Juan andaba en el cine y que entonces tomó gaseosa. Y ustedes saben que esto sí pasó, pero ustedes se enteraron que no tomó gaseosa, por ejemplo, porque esto es falso. ¿Qué me podrían decir de la conclusión de esta oración? Es falsa. Es falsa, ¿verdad? Sí pueden verlo. A mí, María, por ejemplo, me contó esto. Si Juan va al cine, entonces toma gaseosa. Pero yo sé que Juan sí va al cine. Pero yo sé que él en realidad nunca tomó gaseosa. ¿Qué podría decir yo de María? Está mintiendo, ¿verdad? Sí. Por eso es falsa. ¿Ok? Entonces, esto aplica para todas proposición. Ahora, ¿qué pasa? Voy con la tercera. La primera es falsa. Yo partí de algo falso. Entonces, tomo gaseosa. Me contaron de nuevo esto, pero yo sé que Juan en realidad no fue al cine, pero sí tomó gaseosa. ¿Qué podríamos concluir? Es Que es verdadera. verdadera. Sí, sí logran ver que sí es verdadera. Más o menos. ¿Perdón? Más o menos. Más o menos. Ok. Vean que me dijeron, si Juan va al cine, él entonces va a tomar gaseosa. Ok, esta es la conclusión, va a tomar gaseosa. Entonces, no les interesó, digamos, fue o no fue, porque es falso. Al final sí se cumplió lo último que me dijeron, porque es un entonces. ¿Ok? Ok. Y ahora sí. Ahora sí, sí. Entonces, profe, lo importante es la última, digamos, en la En condicional. este caso, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el bicondicional? Que vean que la única forma para que la proposición completa sea verdadera es o que ambas sean verdaderas o que ambas sean falsas. Porque recuerden que si yo voy para el lado derecho, me interesa lo que pase con la última. Y también tengo que regresarme para el lado izquierdo, me interesa la última. Entonces, en ambos casos, o deben ser verdaderas o falsas para que el resultado siempre sea verdadero. De lo contrario, con solo que una sea falsa, recuerden que al final una termina siendo conclusión, entonces se vuelve falsa. Sí, Ok, sí. ok. Entonces básicamente la idea va como por ese lado. Ahora sí. Dice, a veces no es tan fácil analizar el valor de verdad de una proposición. Entonces vamos a ver dos tipos de ejercicios y ya van a ver la diferencia. Dice, conociendo las tablas de verdad para las conectivas lógicas, que eran las que estaban atrás, se pueden realizar tablas de verdad para expresiones que son más complejas. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Dice, si P, Q y R son verdaderas y S y T son falsas, determina el valor de verdad de la siguiente proposición. Entonces, ya yo conozco el valor de verdad
de estas tres, ¿ok? Y yo sé que S y T son falsas. Entonces, vamos a ver, voy a marcarlo por ahí. Y vamos a ir completando. Entonces, vamos a hacer la solución del ejercicio. Entonces, tengo esta proposición y tengo que llegar y decir, bueno, ¿es falsa o es verdadera? Vean que ya aquí tengo muchísimas, ya están involucradas bastantes. Entonces, vamos a ver. Cuando yo resuelvo en matemáticas operaciones combinadas, por ejemplo, y voy bajando procedimientos, yo lo bajo con igualdades. En el caso de temas de lógica proposicional, lo que tenemos que ir escribiendo son equivalencias. ¿Está bien? No pueden dejarlas perdidas, porque aquí hablamos de que esta proposición completa es equivalente a la que voy a ir escribiendo acá abajo. ¿Está bien? Por eso voy a escribir siempre equivalencia, que serían 3 líneas horizontales. Ok, entonces vamos a ver, ¿P es falso o es verdadero? ¿Verdadero? Verdadera. Entonces vamos a ir cambiando todo eso. R, ¿Verdadera? verdadero también. P, ¿Falsa? falsa. Vamos a ver, no P. P es verdadera. Falsa. ¿Falsa? Entonces no P es falsa. Correcto. S, Falsa. Falsa. Dicho verdadera. falsa, ¿verdad? Q, Verdadera. Verdadera. ¿verdad? Y no T. Verdadera. Verdadera. Ujú. Vean que T es falsa. Entonces, la negación de falso es verdadera. Entonces, aquí tal vez la dificultad pueden ser esas denegaciones. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, voy a traerme esto. Recuerden que todo esto vamos a necesitar estas tablas cerquita para poder ir resolviendo. Entonces, aquí es como resolver operaciones combinadas. Bueno, ya me fui para la otra. Vamos a ir primero resolviendo todo lo que esté dentro de paréntesis. ¿Ok? Entonces, vamos como de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a ver. Voy a pasarlo para acá. Vean que acá lo que puedo hacer primero es esta. Sí. Y también podría ir haciendo estas. ¿Sí estamos bien acá? Vean que son como las que están dentro de los paréntesis pequeñitos. Sí. Ujú, ujú. Entonces, en este paso vean que lo único que hice fue como marcar lo que voy a cambiar. Vean que tengo verdadero implica falso. Entonces voy a utilizar la tabla del implica, ¿cierto? Es verdadero implica falso. Recuerden que el implica es el condicional. Verdadero implica falso, ¿qué obtengo? Falso. Falso, ¿verdad? Entonces, esto en realidad es falso. Verdadero implica falso. Ya lo puedo cambiar por falso. ¿Está bien? Sí. Me queda ahí, ¿sí? Ahora, falso y falso. Recuerden que este es el I. Nada más lo buscamos, es este. Falso y falso. ¿Qué obtengo? Falso. Falso, ¿verdad? Entonces, lo cambiamos por falso. ¿Ok? Sería falso. Verdadero implica verdadero. Esta es la implicación, es el condicional. Verdadero, Verdadero. implica verdadero. Vean que es verdadero. Es la primera fila. Entonces, esto cambia por verdadero. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ok? Ahora vean que puedo hacer las que están acá. Verdadero implica falso. Esa es una y la otra es esta. Entonces, verdadero implica falso. Es esta. Sería falso. Falso, ¿verdad? Y falso implica verdadero. Sería verdadero. Sería verdadero. ¿Y ahora qué me queda? El condicional, bicondicional. El bicondicional. Entonces, falso
sí, solo sí, verdadero. Falso. Falso. La tercera, ¿verdad? Falso. Listo. ¿Qué puedo concluir? Que toda esta proposición es falsa. ¿Está bien? ¿Cómo se escribe esto? Ustedes lo escriben. La proposición es falsa o escriben que esto es equivalente a falso. Cualquiera de las dos. ¿Con palabras o normal? ¿Está bien? De acuerdo, profe. Nunca me lo habían explicado así, la verdad. Por dos, sí, a mí me lo explicaron con la tabla. Realmente, sí, solo con tabla no me lo habían explicado así. Está No, muy interesante. sí, solo que el detalle es que no siempre se puede hacer así. ¿Por qué pasa de esta forma? Porque yo conozco que hay 3 verdaderas y 2 falsas. ¿Ok? El dilema con las tablas es que no siempre yo voy a conocer todas. o Sí, porque algunas. se supone que siempre las premisas son verdaderas, entonces. Puede tener varias posibilidades, digamos, pero aquí ya yo sé que estas 3 son verdaderas y estas son falsas. Entonces, cuando me dicen algunos datos así, puedo intentarlo de esta forma. Pero puede ser que en algún momento, por ejemplo, yo llegue a que no sé nada de una, implica falso o algo así, entonces no podría hacer nada. Entonces ahí sí tendríamos que usar la tabla. Con esta también se puede hacer la tabla, ¿verdad? ¿Ok? Pero siempre que les den proposiciones verdaderas y falsas, pueden intentarlo así. Entonces, esta es una posible forma. ¿Ok? Ya saben cuándo usar este método. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Por lo general, sirve cuando a mí me dicen que determine el valor de verdad de alguna proposición. Dadas si son falsas o verdaderas. ¿Ok? Se haría de esa forma. Ahora, ¿no tienen ninguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Por el momento sí. Ok. Entonces, vamos a ver estas definiciones que tienen que tenerlas a la mano. Yo tengo 2 proposiciones cualquiera, P y Q. Si a mí me dicen P implica tautológicamente a Q, sí y solo sí, hacer esta proposición nos da una tautología. Y ahorita vemos cómo definirlo. Y también yo puedo decir que P es tautológicamente equivalente a Q, sí, más bien el bicondicional, cuando yo analizo el bicondicional de esas 2 proposiciones, me da una tautología. Entonces, decir que implica tautológicamente una proposición a otra es si el condicional me da tautología. Y la palabra tautológicamente equivalente es si el bicondicional me genera una tautología. Y ahí es cuando vamos a escribir esta expresión. ¿Ok? Ahora sí. Esto es para hacer las tablas de verdad. Cuando construimos la tabla de verdad de la proposición que estamos analizando, puede ser una muy grande, si al final se obtiene en esa última columna todo verdadero, entonces ahí es cuando vamos a decir que es una tautología. Ahora, si esa última columna nos da siempre falso, vamos a decir que es una falacia o contradicción. Y si en esa última columna nos genera falsos y verdaderos, no me importa cuántos, la idea es que no siempre es falso, no siempre es verdadero, entonces no es ni tautología ni falacia, sería una contingencia o eventualidad. Así es como vamos a clasificarlo de esas 3 formas. Tautología siempre verdadero. Falacia o contradicción si siempre nos da falso. O contingencia o eventualidad si hay una mezcla entre falsos y verdaderos en la última columna. Entonces, vamos ahora sí a construir una tabla de verdad. Dice, se tiene que R es una proposición verdadera y P y Q son cualesquiera. Entonces, vean que acá ya yo no puedo hacer el análisis que hice antes. ¿Alguien ve la diferencia entre este ejercicio y el anterior?
Sí, en el anterior estaba definido cuáles eran las verdaderas y cuáles eran las falsas. Correcto. Si ustedes ya tienen la certeza, por ejemplo, que R es verdadera y P y Q falsas, por ejemplo, o verdaderas, ustedes lo analizan de esa forma. El detalle es que aquí al menos hay una que yo no sé cuál es su valor de verdad, porque son cualesquiera. Entonces, aquí es cuando hay que construir una tabla. ¿Está bien? Además, ok. Además, pues ya me indica, por medio de una tabla de verdad, determine si esta proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Entonces, tautología, ¿qué era? A ver si se acuerdan. Cuando todas eran verdaderas. Ajá. Verdadero siempre. En la última columna, ¿ok? Contradicción, Siempre falso. siempre falsa, la última columna. Y contingencia sería Falsos y verdaderos. falsos y verdaderos. Tienen que estar los dos. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, este es el dolor de cabeza de muchos, ¿verdad? Porque no sabemos a veces cómo empezar a construir esas tablas. Entonces, antes de comenzar a escribir las tablas, ustedes lo que tienen que hacer es preguntarse: ¿cuántas proposiciones desconozco el valor de verdad? En este caso de 2. Dos, ¿verdad? Sí. Vean que yo sé que R es verdadera, entonces no me interesa. P y Q es la que yo desconozco el valor de verdad. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera. ¿Vamos bien? A partir de ahí, vamos a determinar la cantidad de filas que lleva la tabla. ¿Cuál era la fórmula? 2 a la cantidad de proposiciones que no conocemos. Correcto, era 2 a la n. Pregunta, y en este caso, ¿qué pasa digamos, con la S, por ejemplo? Que no Con está R. No, con la S que está Aquí no aquí. escribí. Ajá. Vamos a ver, eso fue un error mío. ¿Fue donde lo escribí? En ese va una R. Aquí fue un error mío. Y la T también. Y T es Q. Ok. Que me equivoqué cuando le quité. Profe, Sí. es que arriba en el párrafo hay una diferente. Ah, eso fue. Supongo que esa es la que trabajamos, ¿no? Vamos a ver. Yo aquí la tengo. Vamos a ver. No P o Q y R. Eso está bien. Implica P y no Q. Es esa. ¿Saben qué es? Que esta era la anterior. La del ejercicio 1. Ahí está. Fue que copié la del ejercicio 1. Es esta, ¿verdad? Y ahora sí. Ay, disculpen. Entonces, para que les quede aquí, N es la cantidad de proposiciones que desconozco el valor de verdad. Entonces, en este caso, ¿cuántas filas van a haber? 2 a la que. A la A la 2. La 2. 2, y eso nos da 4. 4. ¿Ok? Entonces, voy a tener 4 filas. Ahora sí. Voy a insertar la tabla. Vamos a ver. Vean que en la primera fila es donde yo voy a colocar las proposiciones. Esa siempre va a estar. Después tengo que agregar las 4 que ya yo sé que tienen que ir. ¿Está bien? Aquí es donde yo voy escribiendo las proposiciones y estas son las 4 que me generó la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer es escribir todas las proposiciones. Entonces, voy a escribir a P, tengo que escribir a Q y tengo que escribir
a R también, ¿verdad? Porque estas son las proposiciones que tengo, P, Q y R. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Entonces, siempre van a estar primero las tres proposiciones. El orden no importa. Pueden escribir primero Q y luego P. Lo que sí me interesa es que primero aparezcan las que yo no conozco el valor de verdad. Si hay alguna que sí, la escribo de última, como R. ¿Ok? Por eso escribo a P y Q primero. Ahora, tengo que ir escribiendo poco a poco todas estas proposiciones y en orden. ¿Ok? Primero voy a escribir qué es lo que voy a ir necesitando. Vean que voy a necesitar analizar a no P, ¿cierto? Sí. Entonces voy a ir agregando. Aquí sería no P. Después, ¿qué necesito? Ya tengo a no P. La unión de P o No Q. Q. Ujú, no P o Q. Este, Profe, ¿verdad? Dime. disculpe que la interrumpa. No hay Digamos, si problema. en el párrafo hubiese dicho, se tiene que P, Q y R son proposiciones cualesquiera, ahí sí se elevaría a 2 a la 3, ¿verdad? A la 3 porque es cuando serían las 3 Ah, exactamente. ok, Y serían 8. Serían perfecto. 8 que hay que ser. Ajá. ¿Está Gracias. bien? Con gusto. Ahorita vemos qué pasaría, cómo hubiera quedado esa parte. ¿Está bien? Entonces, no P o Q. Vean que ya voy completando. Voy poco a poco. No P, luego no P o Q. Después, no P, O, Q y R. toda esta, ¿verdad? Ujú. Ahí quedaría. Después, vean que ya tengo esta. Voy a hacer estas más chiquititas. ¿Cuál sigue? P y no Q. Bueno, no Q primero. Ujú. Voy a marcar acá. Voy a insertarlo de una vez. Vean que ahora necesito, ya tengo P, ¿verdad? Es la primera. Entonces no la necesito. Pero todavía no he analizado no Q. Entonces, esa es la que sigue, ¿cierto? Eso es como para llevar un orden, pero a veces, pues, alguien si quiere hacer aquí no P y no Q, también, pues, se puede. Lo importante es analizar absolutamente todas las proposiciones. Después, ¿cuál sigue? Esta, ¿verdad? Sí. Sí, Vean que seguiría P y no Q. Entonces, vean que ya tengo, en algún momento, ya tuve que haber analizado toda esta y también ya tengo esta. ¿Cuál me falta? Toda completa la proposición. Ya la proposición completa. Vean que, ¿por qué construimos tablas de verdad? Porque si yo voy analizando todas las posibilidades poco a poco, al final yo voy a poder terminar analizándola completamente. Entonces me falta esto, implica esto. ¿Está bien? Esa es la única que sí, me profe. falta ahí. Entonces, a veces para no escribir toda la proposición, porque en el cuaderno no cabe, hay que hacer milagros, o escribir con la hoja en otra posición. Entonces, por lo general le llamamos asterisco a la primera y colocamos implica la otra. Y a la otra le ponemos doble asterisco. Entonces, nos va a quedar claro que este es asterisco y este es doble asterisco. Para no escribirla todo, porque si no, no cabe. ¿Está bien? Ustedes también lo pueden hacer así. Pero sí tienen que indicar quién es quién. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Entonces, esto es lo más complicado, construir la tabla, porque ya después de ahí, ya vamos a ver cómo se completa. ¿Hay alguna duda sobre la construcción de la tabla? Ninguna.
Ok, ahora sí. Recuerden, las que están primero van a ser las desconocidas. ¿Está bien? Entonces, yo voy a completar lo que ya sé. R siempre es verdadera, ¿cierto? Aquí dice que R es verdadera. Entonces, yo no sé, no tengo por qué analizar nada para R, porque yo sé que no importa el caso, siempre va a ser verdadero. Ahora sí, ¿cómo empiezo a completar las proposiciones iniciales? Si ustedes tienen 4 filas, entonces inician completando de 2 en 2. O sea, primero ponemos 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Está bien? Si en la fórmula les hubiera quedado, por ejemplo, que eran 8 filas, Entonces en la primera serían entonces, 4 y 4. correcto. Vamos con la mitad y mitad. Entonces Entonces hay serían, como que ir dividiéndolo entre dos sí, según las exacto. preposiciones. Y después 4 y 4, ¿verdad? 4 verdaderas, 4 falsas. Después tengo que ir a la otra proposición. Digamos que esta era P. Y ahora voy con Q. Ahora la mitad de 4 es 2. Van a ser 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Ok? Esta tabla va a ser más grande, ¿verdad? Si fueran de 8 filas. Pero ustedes por lo general llegan hasta esta. ¿Está bien? Siempre inicio con verdadero. Ay, me disculpan, es que no tengo el lápiz aquí en la mano. Tengo que escribir con el mouse. 2 falso y 2 verdadero. ¿Está bien? 8 filas. 4, 4 y luego 2 y 2. Entonces ya completé la primera. Vean que aquí como eran 4, empecé de 2. ¿Cuál es la mitad de 2? 2 entre 2. 1. 2. 2 entre 2. 1. Sí, exacto. Vean que ya aquí de 2 en 2, ahora voy de 1 en 1. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Está bien? Sí. Sí, pero Entonces, sí les quedó claro cómo construir la tabla. De aquí en adelante, ya se hace todo igual. La modificación es, por ejemplo, si son 8 filas, 4 verdaderas, 4 falsas para la primera. Después, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta completar las 8. ¿Les quedó claro? sí, pero Todo claro. Ahora sí, ya nada más es de ir completando esto con las tablitas. Entonces voy a traérmelas acá para tenerlas a la mano. No P. Entonces vean que aquí tengo que negar P. Por eso me voy a guiar con estas. Entonces, aquí en esta primera, si tengo verdadero, ¿cuál es su negación? Falso. 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 Acá. Falso. Falso. Ujú. Verdadero. Acá. Verdadero. Verdadero. Correcto. Listo. Ahora necesito, voy a quitar esto. Vean que ahora necesito no P o Q. No P o Q. Vean que el orden es importante. No P o Q. Sería falso o verdadero. Sería esta de acá. Quedaría Verdadero. verdadero, Verdadero, falso, verdadero, verdadero, sí. falso, verdadero o verdadero. Es verdadero. Y la última es verdadero o falso, verdadero. ¿Vamos bien? Sí, Recuerden que el orden importa. Vamos ahora a analizar. Vean que tengo no P o Q y R. Entonces sería no P o Q, que son estos, y R, que es este. Verdadero y verdadero, recuerden que ese sería conjunción. Aquí está el simbolito. Y verdadero y verdadero, Verdadero. falso y verdadero, Falso. Falso. verdadero y verdadero, Verdadero. Verdadero. y aquí también. Vamos bien.
Sí. Sí, ok. Ahora, vean que ahí poco a poco la idea es que ustedes mismos se dan cuenta que no dejaron nada perdido en la tablita, porque siempre van a ir ocupando. Vean que ya aquí analizamos toda esta proposición. Esta nos dio en todas las posibilidades. Si pasa esto, verdadero. Si pasa esto, falso. Por eso tenemos que analizarlo todo. Vamos con no Q. ¿Cómo sería no Q? Aquí está Q, ocupo no Q. Falso, Falso. Ujú. verdadero, Ajá. Falso, verdadero. falso, verdadero. Muy bien. Ahora necesito P y no Q. Entonces sería P, es esta, y no Q, que es esta. Y no Q. Falso, verdadero. Y falso y falso. Ahí, ¿verdad? Vamos bien. Sí. Y la última es la implicación. Vean que es asterisco implica doble asterisco. Recuerden que asterisco es esta. Sería esta. Implica P y no Q. O sea, esta. Recuerden, el orden es importante. Sería esta. Vean que es esta implica esta. Entonces seguimos. Sería verdadero implica falso. 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 Falso implica verdadero. 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 Ujú. Verdadero implica falso. 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 Y verdadero implica falso. Falso. otra Falso. vez. Falso. Entonces, había que clasificarla en tautología, contradicción o contingencia. ¿Cuál sería en este caso esta proposición? Una Contingencia. contingencia. Sería una contingencia, ¿verdad? Porque tenemos falsos y verdaderos en la proposición. ¿Está bien? Sí, profe. Contingencia. Entonces, ¿tienen alguna duda? De mi parte todo Por el claro. instante todo no. Todo claro, profe. Ok. Si tenían dudas, ya ahora sí aclararon de cómo construir la tabla. Sí, sí, bastante. ¿Ya entendieron para qué es que se tiene que hacer la tabla? ¿O eso todavía no? Sí, bueno. Sí. Igual recuerden que se hace la tabla porque, como yo no sé el valor de las proposiciones, si es falso o verdadero, tengo que hacerlo para todos los casos. ¿Cómo me garantizo o cómo aseguro que estoy haciendo de verdad todos los casos? Viendo a ver cuántos son los valores que desconozco el valor de verdad y aplico la fórmula para saber cuántas filas tengo que colocar. Y a partir de ahí recordar que se empiezan a colocar mitades y siempre inicio en verdadero. ¿Saben? Y coloco de primero las que desconozco. Si ya tengo varias que conozco, se dejan después. ¿Ok? Hasta ahí, vamos bien. ¿Puedo continuar? ¿Qué pasa en Sí, caso de profe. que R no lo indiquen? Sí, ¿qué pasa si R es una proposición igual que estas dos? En este caso, voy a hacer ese análisis. Todavía no Habría les quedó muy que, claro esto. habría que agregar entonces una proposición más y entonces no sería 2 a la 2 sino 2 a la 3 y se le agregarían letras como en el ejemplo que usted dio de las filas. Exactamente. Vean que aquí dice, ¿cuántas proposiciones desconoceríamos en ese caso? Las 3, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, la fórmula es 2 a la n. N es la cantidad de proposiciones que desconozco el valor de verdad. Entonces, n es 3. 2 a la 3 es 8. Eso me indica que
no son solo 4 filas. Tengo que agregar otras 4, ¿verdad? Ay, la agrego dentro. Tengo que agregar otras 4. Aquí 1, 2, 3, 4. Entonces vean que ya ahí tendríamos esas 4. Yo creo que no puedo borrar el contenido. Bueno, no importa. Que todo esto va a cambiar, ¿verdad? Los de arriba pues tenemos que agregarlos igual. En este caso, en este caso, todo esto va a cambiar. Entonces, vean que se completa igual. Ya yo sé que tengo 8 filas. Entonces, tengo la fila para las proposiciones. Esas se acomodan igual porque tengo que analizarlas. Pero tengo que agregar las 8 filas. Ok, ¿cómo comienzo a completar esto? Vean que aquí, como desconozco las 3, pues el orden no importa. Yo puedo escribir RQP o QPR o PQR, como sea. En el de atrás, ¿qué era lo que importaba? Que las primeras que coloco son de fijo las que desconozco. Ya la R, como sí conocía que era verdadera, se deja para el final. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Como son 8, recuerden que vamos con mitades. Necesito 4 y 4. Por eso son 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Vamos bien? Ahora aquí, ¿cuántas serían? Ya no son 4. Serían 2 y 2, 2 y 2. 2, 2, 2. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última, ya no es de 2 en 2, sino De 1 en 1. de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ya, a partir de ahí empezamos a completar la tabla. Esta primera parte es como la más complicada, ¿verdad? Ya después es nada más de completar. Sí. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Y ahora sí. Si son 4 de las que desconozco, ¿cuánto es 2 a la 4? Serían 16. 16 filas, ¿verdad? Entonces empiezo 8 verdaderas, 8 falsas. 4 verdadero, falso, vamos intercalando, luego de 2 en 2 y luego de 1 en 1. Pero eso es un caso extremo, ¿verdad? Lo ideal no es analizar tantas. ¿Está bien? Ya vieron que conforme desconozco más la cantidad de proposiciones, el valor de verdad, pues la tabla se hace muy grande. Entonces se me dificulta un montón analizar ese valor de la proposición. Entonces, eso es lo que nos lleva a usar mejor las leyes lógicas y después las inferencias lógicas, que son estas tablitas que están acá. ¿Está bien? Entonces, lo ideal es utilizarlas para no estar construyendo las tablas. Entonces, por eso vamos avanzando con los temas. Cuando necesitan hacer las tablas, las hacen. Cuando les piden hacer uso de las leyes, ya sean lógicas o de inferencias lógicas, pues se utilizan las leyes. ¿Está bien? Entonces, ya vamos a ver esta otra. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien, profe. Muy Por el bien. momento, bien. Qué éxito. Entonces, vamos a ver. Las leyes lógicas, pues son leyes que ya están establecidas y tienen ciertos nombres. La idea es ya no construir tablas para analizar alguna proposición. Entonces, aquí tenemos estas equivalencias. Si yo tengo una expresión donde tengo, voy a acercarlo un poquito más. Voy a empezar con las leyes y luego vemos las inferencias. Si yo tengo una proposición me implica otra, yo puedo convertir esto en esta otra expresión. ¿Qué significa? Que voy a negar la primera, coloco un O y dejo la otra tal y como está. Y a eso yo le voy a llamar implicación y disyunción. Para no escribir todo el nombre se pone ID. ¿Ok? Contrapositiva. ¿Qué es la contrapositiva? Si yo tengo también P implica Q, yo puedo cambiarlo como no Q implica no P. Entonces, aquí lo importante
no es tanto el hecho de que esté P y Q, porque puede cambiar, puede ser R, puede ser S, o puede ser que esta proposición es una muy grande y me va a implicar a otra muy grande, como la que acabamos de analizar. Entonces, la idea es que traten de mentalizar, voy a devolverme, de mentalizarse en el hecho en que vean que no es necesariamente P y Q. Es, por ejemplo, que si ustedes tienen, aquí tal vez para que les quede un poquito más claro, ¿cómo sería aplicar la contrapositiva a toda esta expresión? Dice, si yo tengo que algo, es esto, implica a otra cosa, a otra proposición, ¿en qué se convierte? ¿A qué es equivalente eso? Sería poner el segundo paréntesis negado, implicando el otro, el primero negado. Exacto, vean que es, nada más seguimos la idea. Dice que tengo que negar la segunda, ¿ves? Que es esta. Entonces sería negar la segunda, que es toda esta. Sí. Negamos esta. Y dice que tengo que colocar implica la primera, negada. ¿Ok? Entonces sería negar esta. Entonces, vean que aquí la idea es esa, que no vean solo que es P y Q, porque cuesta verlo un poco. También puedo tener proposiciones muy grandes. La idea es que vean que esta primera implica la otra. Entonces, se aplica. En este caso sería contrapositiva. Sí. Esa sería la contrapositiva en este caso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. A partir de ahí, bueno, ya siguen las otras. Hay una que se llama doble negación de N. Si tengo dos negaciones delante de una proposición, pues estoy negando esta, por eso me queda simplemente la proposición. De Morgan lo que significa es que si yo tengo una negación delante de un paréntesis y dentro tengo P o Q, lo que puedo hacer yo es como distribuirle ese no a cada una, pero vean que tengo que cambiar el O por un I. Si yo tengo eso, pero con un I, igual se distribuye, pero tiene que cambiar con un O. Entonces sí tienen que cumplirse exactamente así como están las proposiciones, porque a veces tienden a parecerse entre ellas. ¿Está bien? Ese sería de Morgan, distribuir el no, pero invirtiendo el O por un I o el I por un O. ¿Ok? ¿Qué significa Permiso, yo conmutatividad? tengo una ¿Sí? pregunta con eso, con la de Morgan, digamos. En Dime. ese caso que sea como P y Q, pero digamos que una de las letras tenga un negativo en el paréntesis, entonces se aplicaría doble negación. Sí, ya en el siguiente paso vamos a ir aplicando otras propiedades para irlo simplificando cada vez más. Ujú. Ok, pero digamos, si yo aplico de Morgan y adentro hay, digamos, una negativa, entonces sale como si fuera positiva. Sí, sale Ah, negativo, ok, positivo. Y en ok, ese paso gracias. justificas que aplicaste, por ejemplo, de Morgan y doble negación. Sí hay que ir justificando qué voy haciendo para que el profesor analice si el paso que aplicó Ah, es ok, sí, correcto. con razón, porque yo solo justifiqué la de Morgan y no me bajó, pero me dijo que faltó justificación, entonces no entendía por qué, pero ya ahora sí. Sí. Gracias. Paso a paso que van resolviendo, tienen que justificar que aplicaron. Porque puede ser que él sí lo ve, que lo aplicaron, pero parte de la obligación de ustedes es justificar todos los pasos que hicieron. ¿Ok? Está bien. Y así con las demás. Conmutativa, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen P y Q, a veces me conviene más tener Q y P. Darle vuelta nada más. Lo mismo con el O. P o Q es lo mismo que tener Q o P. Es equivalente. Asociatividad. Vean que aquí hay que tener mucho cuidado. Con asociatividad, para poder asociar las expresiones, siempre tienen que tener, ya sea las dos con I, o tienen que estar las dos con el O. No puedo asociar I con O, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de tener P con Q, lo que me conviene es tener Q con R.
por eso asocio aquí. Pero vean que sí es importante, si van a asociar, tienen que estar igual. Lo mismo para O, todas con O. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Y la última es la distributiva. La idea es que para aplicar distributividad es que si ustedes tienen una proposición, vean que tienen un I, y dentro de un paréntesis tienen dos proposiciones. Esa proposición tiene que tener un O. Si afuera hay un I, dentro tiene que estar un O. Si afuera hay un O, dentro tiene que haber un I. ¿Está bien? No pueden estar repetidas. Si están repetidas es porque pues habría que aplicar asociatividad. Vean que hay que tener mucho cuidado. ¿A qué es equivalente? Voy con la primera, con esta. La idea es distribuir P. Entonces, vean que me queda P con Q acá y luego P con R. Sí, eso es distribuirlo. Ahora, hay que cambiar los simbolitos que están aquí. ¿Qué es lo que podemos ver para entender esta propiedad? Si el I está afuera, vean que ahora va a quedar dentro. Y el símbolo que está dentro es el que va a quedar fuera, uniendo a las dos expresiones. Vean con esta. Queda P con Q, P con R. El O es el que está afuera. Vean que ahora es el que queda adentro. Y el I que está adentro es el que ahora va a quedar fuera. ¿Ok? Entonces, sí hay que respetar todas estas propiedades. Y sí se tienen que aplicar así. Puede ser que en algún ejercicio de algún GAP les pregunten si una proposición es equivalente a esta, por ejemplo. Y ustedes dicen, tienen que seguir exactamente la regla. Al aplicar distributividad, tienen que cambiar esos simbolitos. ¿Está bien? Las inferencias lógicas me sirven a mí más que todo para demostrar proposiciones. Vean que aquí ya cambia un poquito. La idea es que si ustedes tienen algo que se llaman premisas, yo puedo a partir de ellas concluir algo que me convenga. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una proposición y otra, ustedes pueden fácilmente concluir ya sea esta o esta, cualquiera. Concluyen esta o esta. Pueden concluir las dos, las que les convengan. Y ahorita en la práctica lo vamos a ver. A eso se le llama simplificación. Yo puedo simplificar y concluyo cualquiera. Ahora, hay una que se llama adjunción. Si ustedes tienen como premisas P con Q, ustedes las pueden unir en una proposición, que va a ser P y Q. Las pueden unir, pero con un I. No se pueden unir con un O. Siempre tiene que ser con un I. Eso se llama adjunción. Igual, aquí para no escribir todo el nombre, se escriben con esto de acá. Ahora, si ustedes tienen una proposición y a ustedes les interesa agregar otra que no tienen, ustedes la pueden adicionar, hacer una adición. Pero vean que la adición se tiene que hacer con un O. Si yo voy a agregarle Q, lo hago, pero con un O. ¿Ok? Y ahorita vemos para qué sirve todo esto. Si ustedes tienen dos premisas, una es el P implica Q, y ustedes tienen la inicial, el antecedente que llamamos P, ustedes pueden concluir este. ¿Ok? Y a eso se le llama hacer una separación o modus ponens. Así se le llama. ¿Ok? Contraposición o modus tollens. Esa sería, si ustedes más bien tienen el P implica Q y tienen la negación del último. Lo que van a concluir aquí es no P, o sea, negar el antecedente. Recuerden que aquí se llama antecedente y este consecuente. Silogismo disyuntivo, ¿cuándo puedo aplicarlo? Si tengo un O con dos proposiciones y tengo la negación de una de las dos. Vean acá. Tengo P o Q y tengo la negación de este. ¿Qué concluyo? La que me queda. Que sería Q. Ahora, ¿qué pasa si aquí más bien yo tengo la negación de Q? Si yo tengo la negación de Q, ¿qué debería concluir?
No P. ¿Seguro que no P? Vean que aquí yo tengo P o Q y nego, digamos que tengo que negar el P. Ahora no quedaría P. Exacto. Vean que aquí tengo no P con P. Se concluye la otra. Si yo más bien tuviera acá esta expresión y tengo no Q, vean que tengo es Q con no Q, concluyo P. Entonces, como es un O, yo puedo aplicarlo, porque recuerden que yo puedo aquí cambiar el orden. Por conmutatividad. Silogismo hipotético es que, esto es un poquito más fácil, si tienen dos implicaciones, vean qué sería. Si P implica Q, y si tengo que este mismo Q está implicando R, pues esto es lo mismo que tener P implica R. Sí, es como un caminito. P implica Q, Q implica R, ese camino me lleva a que P implica R. Ese es el silogismo hipotético. ¿Estamos bien? Vean que, bueno, ya me quedarían solo estos de acá. Dilema constructivo y el destructivo. Vean la diferencia. Tengo aquí P implica R, Q implica S. Aquí también. P implica R, Q implica S. ¿Cuál es la diferencia? Para el constructivo, tengo el O entre los primeros dos, P o Q. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Vean que se concluye R o S. ¿Ok? Si tengo las proposiciones así, como premisas, se concluye eso. ¿Qué pasa con el dilema destructivo? Vean que las implicaciones son las mismas, pero lo que cambia acá es que la proposición que tengo son las negaciones en O de lo que estoy concluyendo. ¿Qué voy a concluir acá? La negación igual en O de las primeras. Sí. Aquí es como analizar esta tablita para ver después cómo tengo que utilizarlas. Entonces, tengo las implicaciones y la hipótesis es que tengo la negación de R o la negación de la última. Concluyo la negación de esta o negación de esta. Entonces, ¿cómo ven estas tablas? A ver si ahorita sin aplicar. ¿Se les hace difícil? Me da un poquito de miedo. Miedo. Bueno, ya vamos a ver que no da miedo. Ok, vamos a aplicar todo esto. Tengo este ejercicio. Entonces, para el ejercicio 3, voy a tener las dos tablitas porque son importantes. ¿Para qué me sirve a mí estas tablas de acá? La idea es que yo tengo estas tres premisas en este ejercicio. Tengo que A implica A, B y D, tengo que B y D implica C, y tengo A. Entonces, la idea es que al ir yo aplicando algunas de estas reglas, con estos pasos, yo voy a ponerle 1, 2 y 3. Para no poner los puntitos, las premisas van a ser 1, 2 y 3. La idea es ir yo utilizando esto para concluirse. Cuando yo voy simplificando o haciendo algunas de esas propiedades, la idea es que yo voy a tener que llegar en algún momento a C, que es lo que me piden demostrar. Entonces, estas son las premisas. ¿Qué les recomiendo? Enumerarlas. Trazo una línea y sigo con la enumeración con los pasos que yo voy a ir aplicando. Entonces, ¿qué teníamos que concluir acá? C. C, ¿verdad? Entonces, por lo general esto se escribe como, por lo tanto. La idea es que ustedes tengan acá las premisas y en el último espacio sepan a qué tienen que llegar. Así. Entonces, a veces no sabemos cómo empezar, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues voy a ir buscando relación, no sé, entre la primera y la segunda. Y busco algo que se parezca mucho a lo que está en la tablita. Eso es como lo más fácil. Si no me sirvió nada, pues ahora voy a buscar, por ejemplo, la 1 con la 3 y así sucesivamente. Entonces, voy en orden. 1 con 2. Tengo que fijarme en las tablitas a ver si hay algo que se parece. Recuerden que
esta es una proposición y me está implicando a toda esta. Puede ser esta P y esta Q. Entonces vean que aquí tengo esta y me va a implicar otra. ¿A qué se les parece? Al silogismo Ahí podría, hipotético. A mí me Ajá. suena más como modus ponens porque tenemos en la 3A solita. Ok, genial. Este ejercicio se resuelve de dos formas. Uno es viendo silogismo hipotético u otra es viendo modus ponens. Entonces, los dos están bien. Voy a empezarlo con silogismo hipotético y ahorita lo hago si hubiera elegido ese otro camino. ¿Está bien? Entonces, si a alguien todavía no le queda claro, yo voy a analizar por qué es ese. Serían las reglas de inferencia que está, ¿verdad? Entonces, voy a quitar este momento. Vean que ustedes empiezan a buscar. Y aquí ya vieron la relación. Que esto implica esto, ¿verdad? Y vieron que luego tienen esto mismo implicando otra cosa. Así fue como lo vieron. Vean que es algo implica algo y eso mismo vuelve a implicar otra cosa. Y si ustedes empiezan a buscar en la tabla, vean que tienen en las dos implicas. Entonces ustedes se van donde hay dos implicas. Eso es como la forma más fácil. Entonces voy a empezar con el hipotético. ¿Se les parece a esta? Tengo Sí, algo que implica algo y luego eso mismo me implica otra cosa. Sí, todos estamos de acuerdo. Si Sí. alguien no está de acuerdo, me indica. sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que concluir según esto? que A implicaría C. Exacto, vean que sería el P implica el R. O sea, el primero de acá implica el último del otro. Que en este caso sería que este implica el otro. Sí. Vean que ya concluimos eso. Sí tienen que indicar qué pasos están aplicando. Entonces, aquí yo apliqué silogismo hipotético ¿a quiénes? Entre el A 1 y uno el y 4 dos. y el 2, perdón. Entre uno 1 y y el 2. 2. Entonces lo pueden poner así, silogismo hipotético a 1 con 2. ¿Está bien? Profe, Ahora, ¿y se pone de ladito o se pone así como lejitos de...? yo lo pongo lejitos como para no pegarlo aquí, para que ustedes no se les haga ahí como alguna visión. Ok, ok. Sí, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo para saber si van bien? Ustedes tienen que haber aplicado todas las premisas y todos los pasos, ¿ok? Vean que ya usamos 1 y 2. Me falta el 3 y el 4, porque ya el 4 se vuelve en otra premisa. Conforme ustedes van haciendo conclusiones, esa nueva conclusión se convierte en premisa. Entonces, aquí nos faltaría ¿cuál? 3. 3 y 4, ¿verdad? Ya usé 1 y Sí. 2. Entonces, vamos a ver algo que tenga esto y algo implica algo. Vean la característica que... Podría ser Dime. modus ponens. ¿Alguien me iba a decir algo más? Ah, que si no se suelen repetir, digamos. No, por lo general no. Cuesta mucho. Igual aquí, pues, me salió en orden, pero ya van a ver que con el otro procedimiento, pues no necesariamente es en orden. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Puede ser 1 y 3 y luego 2 y 4. La idea es ir viendo a ver qué se puede relacionar y que se parezca a la tabla. ¿Ok? Entonces, los demás vieron el modus ponens. Vean que Sí. tengo P Sí, profe. implica Q y tengo también aparte esta premisa, que es la inicial. ¿Qué concluyo? Lo que está después de implica. Entonces, ¿qué concluyo acá? C. Sí. Sí. Y adivinen qué. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tengo que demostrar? P. Ah, C. ¿De verdad? Entonces, Ya habríamos terminado el ejercicio. ya terminamos porque ya llegamos a C. La idea es concluir en algún momento a C en este caso. Aquí sería modus ponens a 3 y 4, ¿verdad?
Listo. Sí. Sí, profe. Vamos, esta es una forma de resolverlo. Vamos a hacer el otro caso. Que alguien vio modus ponens, solución 1. Y ahora voy con la solución 2. Vamos a ver esa tablita. Déjala aquí. Tengo que concluir C también. Ok. ¿Alguien vio modus ponens? Fue, ¿verdad? ¿Cuáles? Del 1 y el 3. Del 1 y 3, ¿verdad? Ujú. Vean que modus ponens es que tengo una implicación, P implica algo y también tengo lo inicial. Vean que tengo A implica algo y tengo el inicio. ¿Qué concluyo? B y D. B y D, que es lo último, ¿verdad? Vean que tengo esto, concluyo el último. En este caso, ese último es B y D. Entonces aquí sería B y D. Sí. Ya usé 1 y 3. ¿Y ahora? Ahora otro modus ponens del 2 y el 4. Ahora modus ponens del 2 y el 4. Vean que ahora el 2 es esto y esto. Tengo algo implica algo y tengo este del inicio. ¿Qué concluyo? C. Sí. Sí, ¿verdad? Porque tengo que concluir el último, que sería este. Y sería ahora modus ponens. 2 y 4. Entonces vean que no necesariamente yo aplico las premisas en orden. Y ya llegamos a ese camino. Entonces, no hay un único camino. A veces hay unos que sí tienen un único camino para hacer la solución, pero no necesariamente es eso. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora sí, todavía le sigue dando miedo la tabla. Yo no. Ya no tanto. Ok. Vean que a veces cuesta, no les digo que a la primera tal vez ya van a verlo. A veces cuesta resolver un ejercicio de estos. Porque a veces no vemos cuáles son las que tenemos que usar. Si fueran en orden es fácil, nada más es de buscarlas, pero a veces no siempre. Y más cuando ya hay más premisas, a veces hay hasta 5 premisas. Entonces hay que ir la 1 con la 2, a veces se parece a algo. O la 1 con la 3 y así sucesivamente hasta encontrar algo. ¿Ok? Pero está bueno ese truco de ver a lo que hay que llegar y como en qué son semejantes, así irlas analizando. Sí, la idea, eso es como lo más fácil, ir con la tablita viendo a ver qué hay parecido, porque si no, no llegamos a nada. Eso es como el truco, ¿verdad? Porque un camino fijo no hay. Dice el ejercicio 4. Vamos a ver qué es. Y vamos con el ejercicio 4. Vamos a ver. Lo que podemos hacer para continuar con el otro tema. Vean que aquí tengo que demostrar T a partir de estas premisas. Vean que ya tengo P implica Q. Luego tengo Q implica R. Luego tengo P implica R, implica no S. Y tengo S o T. Y aquí tengo que demostrar T. Demuéstrate. ¿Ok? Esto significa por lo tanto. Entonces, yo trazo la lineecita como para separar las premisas que me dan desde el inicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos utilizar acá? A veces no sabemos qué camino tomar, pero cuando ya vemos algo parecido, pues ahí lo vamos haciendo conclusiones a ver si llegamos. Podríamos hacer otra vez silogismo hipotético a 1 y a 2.
Sí, eso también estaba pensando. Sí, ¿verdad? Vean que yo aquí no sé a qué camino me va a llevar eso, pero sí, intentémoslo. Sería P implica R. R, ¿verdad? Ya uno haciendo práctica y se va aprendiendo como las formas que tiene. Vean que el silogismo hipotético es P implica Q y eso mismo implica otra cosa. Se concluye P implica R en este caso. Bueno, aquí eran las mismas, justamente las mismas de la tabla. Dice que es silogismo hipotético a 1 y 2. ¿Qué más? Vean que ahora 5 se convierte en otra. 1 y 2. No necesariamente la del siguiente paso, ¿verdad? Pero para que lo consideren, ya puedo usarlo. No podríamos decir, no sé, como por modus ponens, 5, digamos, tenemos 5, P implica R y eso implica no S, entonces no S. ¿5 con qué? Con 3. Sí, vean que aquí otra dice que sería modus ponens. Vean que el modus ponens es P implica algo y aparte tengo ese mismo P. Entonces vean que sería esto implica esto. Y también tengo el inicio. ¿Sí logran verlo? Modus ponens. Tendría que concluir, no ese, ¿verdad? No, ese sí. Entonces, vean que aquí yo voy a ciegas, no sé a dónde tengo que llegar, pero ahí lo vamos a intentar. No ese. Y no ese sería por modus. Pues ven, para no escribirlo aquí tan cerquita, mejor me lo llevo. Modus ponens de 3 y 5. Entonces vean que ahí ya usamos 5 que acabamos de dejarla ahí. Vean que ya usé 1, ya usé 2, aquí está 2, ya usé 3, ya usé el 5. Entonces ahí vamos con una guía. ¿Qué más podemos ver? Podríamos usar silogismo disyuntivo de 4 y 6. Ajá. Sí. Y de hecho vean que son las únicas que nos faltan. Entonces es una buena guía ir viendo cuáles ya usamos. Silogismo disyuntivo. Vean que tengo un O y la negación del primero o de uno de ellos. ¿Sí logran verlo? Sí, Pi. ¿Qué tengo que concluir? ¿De verdad? Aquí está, silogismo disyuntivo. Entonces sería silogismo disyuntivo. Eran 4 y 6. Y vean que garantizamos haber utilizado todas las proposiciones. Siempre hay que utilizarlas todas. ¿Ok? Pues ya 7 no, porque es la conclusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7 es la conclusión. Y ahora sí. Sí, Pi. Ok. Vean que aquí habían 4 proposiciones. Entonces, sí, pues ahí ni modo. Había que ir aplicando poco a poco lo que teníamos. Ok. Espero que ya ahora sí les haya quedado un poquito más claro. Vamos ahora con otro tema. ¿Cómo vamos hasta acá? Por el Bien, profe, momento, gracias. bien. Sí, Bien. bastante. Ok, qué dicha. Recuerden que es importante que vayan después haciendo más práctica para que vayan aprendiéndose esas propiedades, para que sea más fácil identificarlo. Entonces, vamos con otro tema que se llama cuantificadores. ¿Cuándo voy a utilizar un cuantificador? Cuando yo tengo una proposición que depende de una o más variables, el valor de verdad depende de los valores que yo escogí para cada una de las variables. El conjunto de los posibles valores que pueden tomar las variables en el argumento que yo estoy utilizando se va a llamar universo de discurso o dominio. A esto es a lo que yo llamo proposición abierta o predicado.
Entonces, aquí hay un ejemplo de esto. Dice, para un número natural n, n es un número par. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguien recuerda que era un número natural? Que era un número natural. ¿Qué era? Son todos los números. No son todos los números positivos. Bueno, inicio en 0. Y vamos a contar de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, ¿sí se acuerdan? Ajá. Sí. Y hasta el infinito. Esos son los números naturales. Entonces, ¿qué quiere decir esa proposición? Para un número natural, que le voy a llamar n, es un número par. Eso es una proposición que me están diciendo. ¿Qué pasa acá? Porque es una proposición abierta o predicado. Porque va a depender del valor natural que yo escoja, en este caso. Entonces, esta va a ser una proposición abierta. ¿Por qué? Porque puede ser que sea verdadera o puede ser que sea falsa para algún caso particular. Por ejemplo, va a ser verdadera si n es 4, ¿cierto? Si yo tomo a n, el número natural, como 4, 4 es par. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, n es 3? Es falsa, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con estas proposiciones. ¿Ok? Todo va a depender del valor particular al que yo escoja. Entonces, para eso existen los cuantificadores. Y son de dos tipos. Uno es el cuantificador existencial. El símbolo es una E como al revés. Y le voy a decir, existe. La frase que tengo acá, ¿cómo se lee? Existe un elemento tal que se cumple una proposición. P de X. P de X va a ser esa proposición abierta. Existe un X que hace que se cumpla la proposición. Por ejemplo, aquí existirá un X en los naturales que hacen que se cumpla la proposición. ¿Cuál Sí. X puede ser? 2, 4, 2. 6, Exacto. 8. Exacto. Entonces vean que sí existe. Al menos uno. Lo importante es que exista. ¿Está bien? Con solo que exista uno ya funciona. Aquí viene otro ejemplo. Dice, existe un X en los números naturales tal que la raíz cuadrada de X, o sea, si yo calculo esa raíz cuadrada, ese número va a pertenecer a los números naturales. Y eso es cierto. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si X es 4? La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto sería? 2 sería. 2, sí. 2. ¿Y 2 es natural? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, vean que aquí está existiendo ese X, que hace que esto se cumpla. Existe uno. No todos funcionan, pero yo sé que existe uno. Ese es el cuantificador existencial. El que me garantiza que va a existir un valor que hace que la proposición que me están diciendo se cumpla. En ese caso, vean que dice, existe un X. Existe un X. Me dicen que ese X está en los números naturales. ¿Ok? Profe, y digamos, ya con encontrar ese 4, ya, ya Sí. podemos decir que es verdadero. Sí, que existe un X que hace que se cumpla. Al menos uno, pueden existir muchos. Por ejemplo, 16, raíz cuadrada de 16 me da 4. El 4 es natural, entonces vean que existe al menos uno. Yo sé que hay varios, pero con solo uno que exista es verdadero. Con el existencial, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el cuantificador universal? A este hay que tenerle mucho cuidado, porque este es el símbolo. Y aquí lo vamos a leer para todo. O sea, el universal tiene necesariamente que cumplirse para todos los valores que yo tome. Por ejemplo, en este de acá, si yo lo cambio por un para todo, de fijo, sería falso siempre. Este sería para todo. ¿Qué pasa si aquí yo lo cambio por un para todo?
Para todo x en n, la raíz cuadrada de x siempre es un número natural. ¿Qué me dicen? Es falsa, Falso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay números impares. No necesariamente tiene que ser impar. Veamos acá. La idea es que si yo tomo cualquier número natural, por ejemplo, 3. ¿Ok? Para todo x en n, yo estoy tomando 3. Tal que tiene que cumplirse que la raíz cuadrada de x pertenece a los números naturales. ¿Qué pasa aquí si yo calculo la raíz cuadrada de 3? ¿Es un número natural? No. No, porque da decimales. Exacto. Entonces, con solo, vean que aquí ya falló. Por Mm, eso, con solo, aquí ya el truco es ver, en el existencial, con solo que hay uno que sirva, que hace que la proposición se cumpla, listo, no hay problema. El para todo es que yo tengo que garantizar que en este caso todos los números naturales tienen que satisfacer esto. Con solo que haya uno que no lo cumpla, ya no puedo decir que es verdadera. Y aquí sería falsa. Sí, porque hay un valor que hace que falle y yo sé que tiene que servirme para todo x. Para todo x se tiene que cumplir la proposición. Con solo que falle en alguna, ya no funciona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo aquí, para todo x en R, x al lado siempre es mayor o igual que 0. Esto es verdadero para todos los valores de x que pertenecen al conjunto de los números reales. Recuerden que si yo tomo cualquier número, no importa el que sea, si lo elevo a la 2, siempre es positivo o siempre me tiene que dar 0. Eso sí logran verlo. 5 a la 2. sí, profe. 5 a la 2. 25. 25, sí. Positivo. 0 a la 2. 0. Menos 5 a la 2. 25 también. 25 positivo, ¿verdad? Entonces vean que para todo x en R, yo sé que esto se cumple, entonces esta sí es verdadera. Entonces, ahí estamos bien. Por el momento sí, profe. Vamos a ver ahora cómo negamos los cuantificadores. Si yo voy a negar el existencial, su negación va a ser el para todo. ¿Ok? La negación de existe x tal que se cumpla la proposición va a ser para todo x no se cumple la proposición. ¿Cómo lo vamos a ver? Si yo tengo que negar el existe un x tal que se cumpla la proposición, si yo quiero negar eso, se convierte en un para todo x, negamos la proposición, ¿ok? Es como la formulita que hay que seguir. Y si yo voy a negar el para todo, pues se convierte en existe, ¿ok? Existe al menos un x para el cual no se cumple la proposición. Entonces, si yo quiero negar el para todo x, p de x, vean qué sería esto. La negación de para todo, ¿quién es? El existe, ¿verdad? Y negamos la proposición. Si yo voy a negar la existencia, ¿cuál es la negación del existe? El para todo. Y negamos la proposición. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, se ve Sí, un poquito enredado, entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. En el primero vamos a ver si son verdaderas o falsas estas proposiciones. Y en el segundo, para practicar la negación, vamos a negar estas proposiciones. ¿Ok? Entonces, vamos con esta primera. Determine la veracidad de las afirmaciones cuantificadas. Vamos a ver, ¿será cierto que para todo n en n, o sea, para todos los números naturales, n a la 2 siempre es menor que 27? No, ¿Qué opinan? es falsa.
Es falsa. ¿Por qué? Bueno, digamos, porque si tomamos el 6 al cuadrado es 36 y 7 por 7, 49, entonces ahí Correcto. ya no se cumple. Correcto. Vean que para ver la veracidad de un para todo es muy fácil, porque busca un valor que haga que no lo cumpla. Entonces, si n es 6, me estaría quedando n a la 2, o sea, 36. Me estaría quedando que 36 es menor que 27 y eso es falso. Entonces, con solo un valor que no lo cumpla, ya yo puedo decir que esto es falso. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Vamos con esta otra. Esta es para todo x en R, o sea, para todos los números reales, se cumple esto. Recuerden que siempre se cumple que cualquier expresión elevada al cuadrado es mayor que 0. ¿Ok? Siempre. Entonces, esta proposición es verdadera. Ustedes pueden tomar cualquier valor para x, que siempre va a pasar, que al sustituirlo acá y elevarlo al cuadrado, va a ser mayor que 0. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces es verdadero. Entonces sería verdadero. Y esta última, existirá un n en n tal que se cumpla esta expresión. Con solo que exista uno, ya funciona. ¿Qué opinan? Es falsa. Falsa, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿qué pasa si n es 0? 0 a la 3 más 1, eso es 1. Y 1 no está entre 2 y 8. No me sirve. ¿Qué pasa, por ejemplo, menos 1? Eso me da 0. 0 no está entre 2 y 8. Y, por ejemplo, si yo tomo 2, 2 a la 3 es 8, más 1 es 9. 9 no puede estar entre 2 y 8. Sí. Recuerden que en el existe, con solo que haya uno que exista es verdadera, pero si no encuentro ninguno, no puede ser verdadera. Entonces sería falsa. ¿Está bien? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Y vamos a hacer las negaciones. Recuerden, la negación del para todo es el existe y la negación del existe es el para todo. Entonces, yo quiero negar esto. Si yo quiero negar esto, entonces le escribo el símbolo de negación. Yo voy a negar toda esta expresión. Recuerden, ¿cómo hacíamos esa negación? Vamos a colocar el símbolo. Recuerden, negamos esto y luego negamos la proposición. Entonces, negar el para todos sería colocar el Existe. existe, ¿verdad? Entonces voy a decir que existe, voy a dejarlo así separadito. Primero este. Entonces tengo que decir que existe un n en n, ¿cierto? Vean que nada más cambiar el para todo por el existe. Tal que, ¿y cómo sería negar que n a la 2 es menor que 27? ¿Cómo debería ser n a la 2 entonces? Si no es menor, debe ser Mayor o igual. mayor o igual. Sí. Si no es menor es porque es mayor o igual. Y listo.
Vamos a ver, voy con esta otra. Aquí ya tendríamos que negar un existe. Entonces, tendría que negar toda esta expresión. Entonces, negar esa expresión. No sé por qué se me coloca aquí. Bueno. Negar esa expresión, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la negación del existe? Recuerden que empiezo con el existe y luego negamos la proposición. Si tengo que negar existe n en n, ¿qué tendría que poner? Para todo Para n que todo n. pertenece a n. Correcto. Para todo n en n. Esta primera parte es como la más fácil. Cambio el existe, el para todo por un existe o el existe por un para todo. Si yo digo que n a la 3 más 2 es 11, si yo voy a negarlo, ¿qué diría? Si yo estoy diciendo que es igual, entonces la negación sería Que es diferente. que es diferente. Entonces, en matemáticas, decir que algo es diferente, recuerden que siempre es colocarle una barrita a lo que estoy diciendo. Si es igual, diferente es trazarle una línea inclinada al igual. Eso es, aquí estoy diciendo que esto es diferente. Sí. Vamos bien. Vamos con la última. Voy a copiar esto para que... Ay, sobre todo. Entonces, primero negamos el cuantificador y luego la proposición. Si voy a negar el existe, ¿qué pongo? Para todo. Para todo. Para todo n en n. Listo, ya negué el cuantificador. Ahora aquí la proposición sería esta. Vean que aquí hay que tener más cuidado. ¿Cuál sería la negación de esta expresión? Vean que sería esto o esto. Entonces, R a la 2 igual que 2. ¿Cuál es la negación de eso? R a la 2 diferente de 2. R a la 2 debe ser diferente de 2. Mucho cuidado aquí, viene un O. Tengo que cambiar ese O. Si no es un O, ¿cuál es la negación de ese O? Sería un I. Y Sería un I. Entonces aquí hay que negarlo todo. Y si yo voy a negar que 2R más 1 es menor que 0, ¿qué diría de 2R más 1? Si hago la negación. Si no es menor que 0, debería ser Mayor o igual. mayor o igual que 0. Entonces vean que decir paso a paso negando las proposiciones. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Una consulta, este documento es que el que usted nos mandó solo tenía el inicio de las prácticas, entonces este que hicimos en la Sí. clase. Yo lo voy a subir igual a ese mismo, donde dice material, ya ahí van a estar habilitados tanto el primero como el segundo. ¿Está bien? Agrego el de la solución. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar y todavía no se salgan. ¿Ok? Voy a ir pasando lista y conforme paso lista, se podrían ir retirando. Entonces voy a dejar de grabar.